Hola, vamos a tocar el tema de la vigilancia de la salud. Soy el doctor Mario García. Nuestra agenda para hoy va a ser, empezaremos por la historia, vamos a dar el concepto, vamos a hablar sobre los ámbitos y el propósito u objetivo de la vigilancia en la salud, vamos a ver los diferentes usos que le podemos dar y vamos a concluir con los tipos de vigilancia que hay en salud pública. A manera de introducción, a lo largo del tiempo, la experiencia de los sistemas de salud ha ido creciendo y esto ha sido gracias a que se han enfrentado a grandes eventos que les han afectado. Un ejemplo lo estamos viviendo ahora mismo con la pandemia de COVID. La última gran epidemia que afectó al mundo y que realmente causó muchísimas muertes fue la epidemia de viruela. Y ella pues cambió muchísimas cosas de la forma de ver de las enfermedades. La principal, la que más nos ha enseñado a aprender sobre cómo manejar la vigilancia de la salud, ha sido la epidemia de peste, o la pandemia de peste, mejor dicho, que se dio a principios del siglo, finales del siglo pasado, principios del siglo pasado también. Hay algunos eventos que son importantes a lo largo de la historia, que debemos tocar para comprender mejor y tener una idea y un contexto histórico apropiado de lo que funciona o de cómo funciona o cómo ha funcionado la vigilancia de la salud a lo largo del tiempo. Por ejemplo, veamos, en el siglo XIV en Venecia se nombró, fue de los primeros pasos, si no el primero en cuanto a la vigilancia de la salud, porque se nombró a tres guardianes que se les llamaba guardianes de la salud pública. Ellos estaban encargados de encontrar casos de peste y de detener por 40 días a los barcos que tuviesen casos de peste o casos de pacientes con peste. De ahí es de donde viene el nombre de cuarentena, o la que está tan de moda ahora, es de ahí viene de Venecia. Ellos se dieron cuenta, a prueba y error seguramente, que más o menos durante 40 días ellos podían tener el desenlace de la enfermedad, ya sea que el paciente mejorara o lo que pasaba más frecuentemente, que era que el paciente muriera. Luego de esos 40 días, pues ya tomaban ellos otras decisiones. En el siglo XVI ya aparece el recuento de las causas de la muerte. Eso fue un punto bien importante porque fue cuando se empezaron a llevar estadísticas reales sobre las causas de muerte y eso nos daba una información sobre la frecuencia y la distribución de la peste, en este caso, en Londres. Esto se publicó, fíjense ustedes, se publicó en un lugar que se llamaba Boletín de la Mortalidad y este se considera que fue el primer sistema que ilustraba o que ilustra los principios básicos de la vigilancia de la salud como se conoce actualmente. Estos principios básicos son la recolección de datos, análisis e interpretación para generar información que posteriormente se da a conocer. En el siglo XVI, como les comento, ya se hacía de una manera un poco rústica y de manera poco técnica, llamémosle, pero ya se hacía, que es bien importante. El creador de esto fue un médico de apellido John Grounds, y fue más o menos el que se dio cuenta del valor de contar y de estimar las muertes en una población y sobre todo estimar las muertes por causas específicas. De ahí vamos a dar un salto al siglo XVIII, en que otro médico de apellido Frank, Johann Peter Frank, propuso en Alemania la creación de una que llamó la policía médica. Esta policía se encargaba básicamente de cumplir las políticas de salud que estaban existiendo en ese tiempo. En el siglo XIX, ya 1850 por ahí, alguien más, se llamaba Lemuel Shattuck, recomendó la creación o hacer censos de una manera decenal, se llama, o sea, cada 10 años. Esta estrategia fue para saber realmente cuánta gente existía en determinados países, ¿verdad?
Él también recomendó que se pusiera un nombre igual para todas las enfermedades, que peste se conociera como peste acá y en todo el mundo para que todos tuviéramos la misma enfermedad o el mismo nombre, la conociéramos bajo el mismo nombre. Y sobre todo, esto iba a servir para que todos murieran o la gente que muriera tuviera el mismo dato, ¿sí? Entonces, esto fue muy, muy importante porque permitió que la gente y recolectar datos de las personas en cuanto a salud, se pudo ya recolectar información acerca de la edad, el sexo, la ocupación, dónde vivían, el nivel socioeconómico, el nivel educativo de toda la gente que enfermó. Entonces, le dio un giro bastante importante a la vigilancia de la salud. Ya en el siglo pasado, en 1965, la OMS ya se dio cuenta de la importancia de la vigilancia y empezó y creó en Ginebra la primera oficina, la primera área, la área encargada de la vigilancia epidemiológica, le llamaban en ese momento. En 1992, ya el CDC en Estados Unidos creó el concepto de vigilancia en salud como lo conocemos actualmente. En el portal ustedes tienen acceso ahora a un Padlet en el que pueden hacer un recorrido por los principales eventos que se han dado a nivel de historia en la vigilancia de la salud, por lo que les pido cuando terminen de ver esta clase, pues vaya al Padlet que está en el portal y revisen la historia de la vigilancia de la salud porque es parte de las clases o del tema que vamos a tratar en clase. El concepto. Vamos ahora al concepto entonces. Vigilancia es, o se entiende, mejor dicho, como una observación sistemática y continuada. Interesante, sistemática y continuada de la frecuencia, distribución y de los determinantes de los eventos de salud, además de las tendencias en la población. ¿Qué quiere decir esto? Tiene tres conceptos importantes o tres componentes importantes este concepto. La primera, una medición sistemática. Esto se logra hacer a través del correcto registro y transmisión de los datos. ¿Qué significa para nosotros en el primer nivel? Que nosotros en el primer nivel tenemos que registrar de manera adecuada lo que estamos atendiendo en la consulta. Nos va a permitir hacer esto, nos va a permitir hacer comparaciones. Y estas comparaciones van a permitir establecer relaciones entre los datos y detectar cambios en la salud de la población. Por ejemplo, nosotros en Diegues sabemos que en determinada época del año tenemos determinadas patologías. En Rabanales sabemos que en determinada época del año tenemos determinadas patologías. Y eso se ha logrado por la comparación de datos y de información de otros años con el actual. Y por último, nos permite tomar acciones. Tiene una aplicación práctica la vigilancia. ¿Por qué? Porque nos permite ya hacer una intervención que está basada en los resultados. Y esa decisión que vamos a tomar es muy probablemente que nos va a dar como resultado un beneficio para la población en la que atendemos. Entonces, la vigilancia básicamente va a utilizar métodos para realizarse que sean prácticos. No queremos una cosa que sea demasiado compleja y que no se pueda realizar. Queremos algo que sea práctico, algo que sea uniforme. Eso quiere decir que la vigilancia que nosotros hacemos en Rabanales, el mismo sistema se utiliza en Diegues, el mismo sistema se va a utilizar en la comunidad más pequeña que haya en Huehuetenango, en todo el país y en realidad en todo el mundo debería ser igual. Y sobre todo, una característica importante de la vigilancia de la salud es que pretendemos que los resultados sean lo más rápido y veraces posibles, ¿sí? Ya que al tener eso nos van a permitir observar las tendencias de las enfermedades o situaciones que afecten la salud en tiempo, lugar y persona. Y esto nos va a permitir anticiparnos y tomar acciones necesarias. Un ejemplo de esto claro es la enfermedad conocida como dengue en nuestro país. Nosotros tenemos el dengue como algo endémico de Guatemala. Entonces sabemos en qué momento
va a haber dengue. Entonces ya deberíamos de empezar, realmente empezamos desde antes de que llegue esa época, a ejecutar acciones que permitan que las personas no acumulen agua, mantengan la higiene de sus viviendas, de sus alrededores, para evitar que se dé la transmisión de la enfermedad en lugares donde hay más probabilidad de que ésta se dé. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de la vigilancia en salud? Hay tres ámbitos principales. El primero es la población, y es porque ahí es donde se inicia y donde ocurre la enfermedad. El segundo ámbito de aplicación de la vigilancia de la salud es la red de servicios, que es la que se encarga de la detección, se encarga de notificar y sobre todo se encarga de confirmar que los eventos de salud que estén pasando y que puedan ser estudiados. Y el tercer ámbito donde se desarrolla la salud pública es en la autoridad, o sea, en el servicio de salud como tal, porque es quien se encarga de emitir, de evaluar la aparición de los eventos que afecten la salud, y sobre todo se va a encargar del manejo de los recursos asignados al proceso de la vigilancia. Los objetivos de la vigilancia. La vigilancia podemos afirmar que tiene más o menos 5 objetivos. Primero, evaluar el estado de la salud de una comunidad, de la salud pública, si ustedes quieren. Podemos también observar las condiciones de salud más importantes en determinado momento, en un determinado lugar y en un determinado grupo de personas. Esto nos va a permitir cumplir con otro objetivo de la vigilancia, que es definir prioridades en salud de las comunidades. Y al hacer esto podemos establecer programas, podemos establecer acciones. Y esto nos lleva al cuarto objetivo de la vigilancia, que es evaluar los programas de salud que estemos implementando y los programas de salud que existan en nuestra comunidad. Además, nos va a permitir también en el quinto objetivo desarrollar mejores técnicas y desarrollar vigilancia en eventos que así lo requieran dentro de la comunidad, porque cada comunidad va a tener diferentes eventos. El sistema de la vigilancia probablemente sea el mismo, pero en cada comunidad van a haber diferentes cosas que vamos a vigilar. Por ejemplo, Diegues es un ambiente frío. En Diegues no buscamos tanto dengue, no dejamos de vigilar casos de dengue porque la gente de Diegues viene a la capital a trabajar o va a Santa Rosa o a Escuintla. Pero no hay calor, entonces hay menos probabilidad de que el vector esté ahí, entonces hay menos casos de dengue. Hay otras comunidades en Fraijanes donde está el calor es más alto, es más grande la cantidad de gente que vive y sobre todo el clima es un poquito más cálido o bastante más cálido, entonces puede provocar que haya más casos de dengue. Usos. ¿Cuáles son los principales usos de la vigilancia? Vamos a darle seguimiento a eventos priorizados en salud. Un evento priorizado en salud es aquel que está afectando a determinada población en un determinado tiempo y lugar. El ejemplo claro lo estamos viviendo todos ahorita con la pandemia de COVID. Esto nos va a permitir, al dar seguimiento, nos va a permitir estimar la magnitud de los eventos. Ver, por ejemplo, qué tan frecuente es un padecimiento en una población. Vamos a detectar también si hay cambios. Por ejemplo, en las comunidades nuestras tenemos cierta época del año en que sabemos, por la experiencia y por los datos y la información que hemos generado en las consultas, que hay tenemos muchos casos de varicela. Entonces, en esa época nosotros estamos preparados. Si sabemos, por ejemplo, que es en el mes de marzo, un ejemplo. Pero si empezamos a ver casos de varicela más de lo habitual en noviembre y diciembre, sabemos que está pasando un cambio, que está ocurriendo un cambio en la distribución de las enfermedades y eso nos puede llevar a descubrir que hay un brote, que hay una epidemia, que hay una enfermedad nueva, ¿verdad? Podemos también, gracias a los usos de la vigilancia, ver cómo se manejan las cantidades
de pacientes, cuantificar las tendencias del proceso salud-enfermedad en las poblaciones. Por ejemplo, si vemos si hay un incremento reciente en enfermedades de transmisión sexual en una comunidad, eso nos puede dar luces para tomar acciones, para ver qué está pasando, qué cambió en la comunidad, que ahora tenemos más de estos casos. También podemos ver, por ejemplo, cambios en las prácticas de salud. Un buen ejemplo de esto es el incremento en las cesáreas, por ejemplo. Podemos ver que tenemos mayor cantidad de cesáreas en un área, entonces vemos qué está pasando con el parto normal. ¿Por qué ya no las mujeres ya no están teniendo a sus niños por el parto normal? Hay menos comadronas, ya no van al hospital, o van más al hospital y van menos a la comadrona, y por eso es que todo va directamente con cesárea. Uno de los usos que se puede dar, ¿verdad? Dar seguimiento a eventos vinculados con acciones de salud pública. Por ejemplo, medidas de control que ya tenemos. Nosotros, por medio de la vigilancia, podemos determinar si las medidas que se están estableciendo están siendo efectivas. Volviendo a la que estamos viviendo, a la pandemia actual, podemos, mediante la vigilancia, ver si todo lo que ha hecho el gobierno pues ha disminuido la cantidad de casos. Obviamente estas son otras palabras, pues otras situaciones, pero no los vamos a discutir acá porque de plano no podemos inferir mucho por el momento acá. Otros usos importantes, por ejemplo, descubrir o identificar patologías nuevas. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el VIH. El VIH fue descubierto y fue identificado, más que descubierto, gracias a que alguien se dio cuenta que en determinada población, en determinado lugar y en determinado tiempo, se estaba produciendo una neumonía diferente, ¿sí? Entonces, gracias a que esta persona se dio cuenta de que estaba sucediendo esto, fue que se logró identificar el patógeno, obviamente con el seguimiento de los casos y a lo largo del tiempo. Pero esto fue gracias a la vigilancia en la salud, que en ese tiempo se llamaba vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los tipos de vigilancia epidemiológica que existen? Existe la vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva se trata o se basa realmente en el personal de salud. La vigilancia pasiva es la que hacemos nosotros cuando estamos allá en los puestos de salud dando consulta a las personas que llegan a la consulta, ¿verdad? Nosotros, cada nivel de atención, nosotros somos el primer nivel, envía al nivel superior de forma rutinaria y de forma periódica la información que generamos en la consulta. Por ejemplo, enviamos cuántas personas vimos, de qué edades eran, hombres y mujeres, qué patologías tenían. Eso lo enviamos de manera rutinaria. Por lo regular, aquí en Guatemala es cada semana, perdón, y se hace a través de un formulario especial que se llama SIGSA 18, que ustedes seguramente van a ver en la clase de epidemiología o vieron en la clase de salud pública. Una ventaja de la vigilancia pasiva es que es fácil, ¿verdad? No tiene mucho costo porque lo haces dentro del servicio de salud y obviamente gracias a que es fácil, a que tiene el menor costo, es la que más se hace en los servicios y obviamente es la que la que puede ser más sostenible a lo largo del tiempo. La consulta sí puede seguir mucho tiempo y entonces es la que es sostenible a largo plazo, ¿verdad? Hay otro tipo de vigilancia, la vigilancia activa. En este tipo de vigilancia, el equipo de salud va hacia donde está la información. Por ejemplo, tenemos casos de determinadas patologías en determinados sectores de la comunidad, vamos a hacer la investigación ahí, ¿sí? Vamos a hacer una búsqueda intencional, dicen los textos, de los casos que existan, ¿sí? De los casos que estemos vigilando. El personal de salud va a buscar los casos directamente y vamos a hacer una revisión de los pacientes para identificar las patologías que estemos buscando. Una ventaja de la vigilancia activa es que nos va a dar una idea más completa de la cantidad de enfermos que hay, porque muchos de los enfermos o de los pacientes quizás no lleguen al servicio de salud y
por medio de la vigilancia activa, nosotros los vamos a ir a encontrar a ellos en sus casas y esto pues nos va a dar mucha ventaja porque vamos a tener un dato más real de cuántos pacientes hay, ¿verdad? Este, este método es muy importante, está indicado en aquellas situaciones donde saber cuántos casos hay es lo más importante. Por ejemplo, enfermedades como, por ejemplo, Dios no lo quiera, tuviésemos un caso de sarampión, tendríamos que ir a buscar más casos si hay cerca, ¿verdad? Por ejemplo, si muere una mujer embarazada, es una mortalidad materna, entonces habría que ir a buscar qué pasó y hacer una investigación, ¿verdad? Entonces la vigilancia activa básicamente es realizar la búsqueda de los casos del evento que estamos vigilando. Hay otra vigilancia que se llama la vigilancia centinela. La vigilancia centinela se realiza en un grupo seleccionado de fuentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos vigilancia centinela para las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, estas unidades que son especialistas en ese tipo de vigilancia se llaman unidades centinelas. Acá en Guatemala era el Centro de Salud de la Zona 3, creo que todavía es. Y esta vigilancia se encarga de ver específicamente a los pacientes que tengan enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Esto nos va a permitir tener una idea de cuántas enfermedades de transmisión o infecciones de transmisión sexual hay en un determinado grupo y nos va a permitir tomar acciones, hacer estimaciones, hacer cálculos de por qué está pasando esto en nuestra comunidad, en nuestro país en este caso. Creo que aquí en Guatemala hay en la zona 3, hay en Escuintla y hay en Izabal, me recuerdo que hay centros en los que se vigilan específicamente las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la vigilancia centinela es aquella que va a buscar algo específico, algo que ya conocemos, que sabemos que hay, y es mejor aún, y en teoría debería hacerse en un grupo seleccionado. Por ejemplo, en la zona 3 se hace seguimiento, ya no tanto como antes, pero se hacía mucho seguimiento a los trabajadores del sexo, hombres y mujeres. Entonces ellos y ellas pues iban al centro de salud y se hacían chequeos en busca de enfermedades de transmisión sexual. Por último, vamos a ver un tipo de vigilancia que se llama la vigilancia sindrómica, ¿sí? Esta es una metodología que nos ha servido para hacer, o mejor dicho, que usa información de prediagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? En Guatemala, en el primer nivel, es muy raro que tengamos, o técnicamente no tenemos cómo hacer un diagnóstico del agente causal de una enfermedad. Entonces, la vigilancia sindrómica no depende de los diagnósticos de laboratorio, ¿sí? Sino que depende de los síndromes. Y un síndrome es un conjunto de síntomas y signos. Les explico con un ejemplo, creo que va a ser más sencillo. En Guatemala, si tenemos el caso de alguien, hombre o mujer, que llegue con disuria, que es dolor o molestia al orinar, más secreción vía uretra, podemos pensar varias cosas. Podemos pensar en una infección urinaria, tomando en cuenta la historia clínica, o podemos pensar en una ITS. En el caso que sea una ITS, podemos hacer, o estamos haciendo, mejor dicho, la vigilancia sindrómica. Es decir, estamos viendo el conjunto de síntomas y signos y por estadística, por epidemiología, sabemos que es muy probable que ese conjunto de signos y síntomas correspondan a el diagnóstico de una ITS, que en este caso puede ser desde gonorrea hasta clamidia, por ejemplo. Pero como no tenemos la capacidad de hacer diagnóstico de origen, de etiología, en este caso, hacemos este tipo de vigilancia que se llama vigilancia sindrómica. Esto nos ayuda mucho para enfermedades que están, según la OMS, relacionadas con la potencialidad de provocar epidemias grandes. En algún momento, quizás podamos tener una vigilancia centinela de los sintomáticos respiratorios para estar pendientes de los que
pacientes que tengan COVID cuando ya exista la vacuna seguramente. Bueno, hasta acá terminamos con esta primera parte de la actividad. Por favor, continúen haciendo lo que les va diciendo la presentación. Gracias.